Hola, hola, espero que te encuentres muy bien y prepárate porque en este video vamos a revisar el tema de perímetro y área de polígonos irregulares. Así que vamos a comenzar. Pero antes de decir qué es un polígono irregular, vamos a plantear una situación. Imagina que encuentras una parcela de un terreno con una forma muy extraña. Ningún lado tiene la misma longitud que otro y los ángulos internos son diferentes. Pensemos. ¿Cómo podrías calcular el espacio que ocupa dicha parcela o cuánta cerca necesitas para delimitarla, para ponerla en el contorno? Hmm, Interesante, ¿no? Este desafío pertenece al fascinante mundo de los polígonos irregulares. Pero primero, ¿qué es un polígono irregular? Un polígono irregular es una figura geométrica cerrada que no tiene lados de igual longitud. Y no solo eso, además de que sus lados pueden ser diferentes, no tiene ángulos internos iguales. Eso significa que pueden tener diferente tamaño. Por ejemplo, podemos tener un ángulo diferente, pueden ser dos ángulos diferentes, tres o todos. Podría ser que todos sean ángulos diferentes. Esto contrasta mucho, esa es la principal diferencia que tienen este tipo de polígonos con los polígonos regulares, que son perfectamente simétricos y tienen fórmulas simples para calcular su área y perímetro. Por otro lado, los polígonos irregulares presentan una dificultad adicional debido a su falta de uniformidad, ya que, como hemos mencionado, tienen sus lados diferentes, pueden tener ángulos diferentes también, entonces eso los hace un poquito más difíciles de calcular. Una pregunta interesante es, ¿por qué no hay fórmulas para sus áreas? Hmm, bueno, los polígonos regulares, los que tienen todos sus lados iguales, son fáciles de analizar porque todos sus lados y ángulos son iguales. Esto permite utilizar fórmulas específicas basadas en su simetría. En los polígonos irregulares, bueno, como ya dijimos, cada lado puede tener una longitud diferente, los ángulos internos varían en tamaño y por estas razones no existe una única fórmula que funcione para calcular el área o el perímetro de todos los polígonos irregulares. Por ejemplo, pensemos en las fórmulas de los polígonos regulares, de los que tenían lados iguales. Por ejemplo, en el caso del rectángulo o de los triángulos, lo que hacíamos era tomar en cuenta su base. Imagina este polígono irregular. Si nosotros aquí marcamos su base, ok, de los cuatro lados podríamos tomar esta como base, pero ¿qué pasaría si nosotros movemos y decidimos tomar el otro lado, el del lado derecho, como si fuera la base? Giramos la figura, esa podría ser la base y está bien, no pasa nada, no habría ningún problema. Lo mismo podría pasar con el otro y también con este de aquí abajo. La fórmula para encontrar el área de los cuadriláteros era base por altura. Este es un cuadrilátero. Un cuadrilátero irregular. Tiene cuatro lados, pero son diferentes. Entonces, de los cuatro lados que tenemos, ¿cuál es el que vamos a agarrar como base? Cuando teníamos polígonos regulares o simplemente un cuadrilátero bien definido, pues agarrábamos uno de los lados como base, lo multiplicábamos por la altura y ya teníamos el área. Aquí no. Aquí de los cuatro lados que son diferentes, ¿cómo sé cuál es el de la base? ¿Cómo sé cuál de estos cuatro va a representar la base de la figura para poder calcularlo con una fórmula? Esa parte está un poquito difícil. Y hace ratito, hace unos instantes, mencionamos otro dato importante. Dijimos que la fórmula para los polígonos regulares era base por altura. Aquí, ¿cuál sería la altura? ¿Cuál es la altura para este polígono? Podemos marcar varias también. Depende de la base que nosotros elijamos, podemos marcar diferentes alturas. Entonces, ¿cuál de todas sería la correcta? De todas las opciones que nosotros tenemos, podríamos tomar esta de aquí, podríamos tomar la que se encuentra al lado derecho o podríamos tomar la que está en la parte de arriba. Pero de todas esas, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la que yo puedo utilizar? Pues eso también está un poquito difícil de decir, porque si nosotros no sabemos qué base es la que vamos a tomar, pues también sería un poquito complicado definir la altura que vamos a utilizar. Entonces, por ese tipo de detalles es que no existen fórmulas universales, por decirlo de alguna forma, que puedan usarse para resolver polígonos irregulares. Pero, ¿qué es lo que sí podemos hacer? No todo está perdido. Lo que sí podemos calcular es su perímetro.
En este caso, nosotros sabemos que la definición de perímetro es la suma de las longitudes de cada uno de sus lados. Entonces, si nosotros queremos calcular el perímetro, no importa que sea una figura irregular, lo único que hay que hacer es medir cada uno de sus lados, por ejemplo, 12, 10, 7 y 4. Ya que nosotros hemos medido todos sus lados, simplemente tenemos que sumarlos, porque así es como se calcula el perímetro. En el ejemplo de esta figura que ves en pantalla, al momento de calcular su perímetro nos quedaría un total de 33. Y listo, eso es todo. Y bueno, ¿será que jamás podemos encontrar el área de polígonos irregulares? ¿Eso es algo imposible? ¿Nunca se puede hacer? Pues no en realidad. Hay momentos en los que sí, es un poco complicado, como en este caso, esta figura de aquí, que tiene un lado que mide 12, otro 10, otro 7 y otro 4. Pues sí, sí es un poco difícil de calcular, pero hay otro tipo de figuras que se prestan un poquito a resolverlas utilizando otros métodos. Observa, por ejemplo, esta figura de aquí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, esta figura tiene un total de ¿cuántos lados? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tiene 6 lados esta figura. Es un hexágono irregular. Tiene lados diferentes. Pero podemos utilizar fórmulas que nosotros ya conocemos para resolver este ejercicio de manera un poquito más sencilla. ¿Cómo se hace? Bueno, pues partiéndolo, dividiéndolo en figuras que nosotros sí podamos calcular, dividiéndolo en figuras que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, podríamos dividir esta figura de la pantalla como un rectángulo y un triángulo. Eso es algo que podemos hacer. Y si, por ejemplo, nosotros supiéramos que esa medida vale 5 centímetros, bueno, pues ya estamos un poquito más cerca porque ya sabemos cuál es la base del triángulo. ¿Qué es lo que me hace falta? La altura. Si, por ejemplo, nosotros la medimos y obtenemos que la altura es de 2 centímetros, entonces ya estamos ahora sí en condiciones de poder calcular el área de la figura completa. ¿Cómo se hace? Bueno, pues calculando las áreas por separado. Por ejemplo, aquí vamos a fijarnos en el rectángulo. Este rectángulo que nosotros tenemos en la pantalla, voy a dibujarlo por aquí. Vamos a ponerlo de este lado. Imagina que el rectángulo está bien dibujado, bien derechito y todo. Lo que me está diciendo la figura es que la altura de este rectángulo mide 3 centímetros. Vamos a ponerlo por aquí, 3 centímetros, y que la base es de 8 centímetros. Entonces aquí lo tenemos. Hacemos la multiplicación, multiplicamos el largo o la base por la altura, el largo por el ancho o base por altura, y nos quedaría 8 centímetros por 3 centímetros igual a 8 por 3, 24. 24 centímetros cuadrados. Ese es el área del rectángulo. Y ahora nada más nos falta calcular el área del triángulo. ¿Cómo le hacemos? Pues ya conocemos la fórmula. Vamos a poner por aquí esta partecita. La parte de la base la voy a poner como viene en el dibujo. Es un triangulito que tiene la base punteada de color rojo y mide 5 centímetros. Y en el caso de la altura, en la altura mide 3, 2, mide 2, mide 2 centímetros. Entonces, la altura de aquí es de 2 centímetros. Ujú, perfecto, muy bien. Ahora sí, ya podemos calcular el área. Vamos a hacer aquí la operación de este lado. ¿Cómo es el área o cómo se calcula el área de un triángulo? Multiplicando la base, que mide 5, por la altura, base por altura, en este caso serían 2, entre 2. Y listo. 5 por 2 me da un total de 10. Aquí tenemos 10 entre 2 centímetros cuadrados. Y esto está fácil. 10 entre 2 me da un total de 5. 5 centímetros cuadrados. Es como si nosotros hubiéramos cancelado un 2 de arriba con un 2 de abajo. Y listo. ¿Cuál es el área total? El área total de la figura. Bueno, pues el área total de la figura es sumar el área del rectángulo más el área del triángulo. Y listo. Si nosotros hacemos la suma, vamos a ponerlo por aquí, me quedaría de 24 centímetros cuadrados más 5 centímetros cuadrados igual a 29 centímetros cuadrados. Y ya acabamos. Esta sería el área de esta figura. Ojo, aquí hay que mencionar algo muy, muy, muy importante.
Es cierto que en ocasiones podemos resolver el área de este tipo de figuras partiéndolo en figuras más simples, como triángulos o rectángulos, y luego sumando las áreas de esas partes para tener un total. Sin embargo, debemos entender o comprender que este método no siempre funciona y que se requiere de conocer diversas medidas de las figuras simples para poder aplicarlo, como por ejemplo la base y la altura del triángulo que nosotros utilizamos. En ocasiones se necesitan muchas medidas, por ejemplo, todos los lados, las alturas, algunas coordenadas quizás, y habrá ocasiones también en que la figura no siempre sea fácil de dividir. Algunas son tan complejas que requieren herramientas un poquito más avanzadas. En conclusión, podríamos decir que los polígonos irregulares nos desafían a pensar de forma creativa y metódica. Aunque no tienen fórmulas universales, podemos calcular sus perímetros y áreas usando métodos como la división en figuras más simples o herramientas un poquito más avanzadas que quizá veríamos en otro momento. Pero lo que sí es importante mencionar es que con paciencia y práctica, estas técnicas te permitirán medir cualquier forma, por compleja que sea. Y esto ha sido todo. Espero que el video te haya gustado. No olvides seguir practicando y si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima ocasión.